tardes, bienvenidos una vez más a nuestro Franquicias en Venezuela. Franquicias en Venezuela, programa dirigido al mundo del emprendimiento asistido, al del siguiente nivel, como también nos gusta llamarle, pero que enfoca todo ese ecosistema que tiene que ver con la empresa privada, el emprendimiento y todo lo que lo satelita definitivamente, tecnología, mercadeo, buenas prácticas de toda índole. Estos son cubiertas en nuestro programa cada lunes de 1 a 3 de la tarde, por acá por TNO Network, que en estos días, vuelvo a repetir, hicimos un gran evento hace 2 semanas ya, hicimos el relanzamiento de la radio TNO Network, ahora es toda una plataforma que pueden chequear, de verdad estamos bien contentos con esta iniciativa, y bueno, al grano, Dirección General de TNO Network, Carolyn Méndez en la Dirección General, Coordinación de Operaciones, Dubraska Bernal, Redes Sociales, Edición y Montaje, Bárbara Caguán, Control Técnico, Marco Cacique. En la producción Storytelling, Pedro Pablo Carreño, la asistencia de producción Charismo Gollón, diseño gráfico Constanza Gamarra y que les habla en la producción ejecutiva y locución Argenis Carpio, @Argenis Carpio. Somos @TNO Network, la primera radio visual de Venezuela. Este programa se repondrá puntualmente el próximo jueves de 7 a 9 de la noche. Estamos en todo el social media y nuestros patrocinantes. Protecno, te conectamos con el mundo. Más que seguridad, seguridad informática. Mavas Café, de la tierra a la taza. Agua Glacier, garantía de pureza. Y Crow, decisiones inteligentes, valor duradero. Franquiciólogos Consultores, nuestra firma de consultoría, que también está presente con ustedes cada lunes. Y bueno, nuestros invitados de lujo, bien contentos con estas producciones, con estas convocatorias. De verdad nos enfocamos en mantener un nivel y gracias a Dios lo logramos. Los invitados del día de hoy son prueba de ello. De verdad, gente referente en sus diferentes áreas y que cordialmente aceptan nuestra invitación. Por ejemplo, mi primera invitada del día de hoy, una amiga, valoro, respeto mucho, una periodista de la fuente económica reconocidísima. De verdad, qué orgullo tener acá a Blanca Vera Asaf, directora de Bitácora Económica. Bienvenida, Blanca. Gracias, Argenis, por esa invitación. Qué bueno que viniste. ¿Te costó llegar a la radio, Blanca? No, yo me lancé en una moto y llegué rápidamente. Mira, un tema álgido, lo conversaba a instantes antes de entrar al aire, el tema económico, no por lo duro de la información, la ciencia que conlleva las ciencias económicas, macroeconomía, microeconomía, sino por el tema país. De verdad que no es nada sexy afrontar, meterse en estas honduras. Pero ¿cómo está Bitácora Económica? A ver. Bueno, como tú bien sabes, es un medio que nació en el año 2025, nuevo, un poco para rescatar lo que era el periodismo económico en Venezuela, que se había estado perdiendo en los últimos años, por lo que no es un misterio para nadie, por el cierre de los medios tradicionales. Entonces, un grupo de periodistas y yo decidimos, pues, lanzarnos en esa aventura con un equipo muy pequeño y sabiendo que íbamos a tener que preparar a nuevos periodistas, porque realmente, si ya éramos algo así como una especie en extinción antes, los periodistas dedicados a la prensa económica, pues imagínate después de todo ese huracán que pasó en los medios impresos y audiovisuales en Venezuela, pues no quedaron periodistas. Pero dijimos, bueno, vamos a formarnos. Así como nos formaron a nosotros, vamos a irlo formando. Y bueno, sí, tenemos un staff pequeño, pero que realmente está respondiendo de una manera que a mí me tiene impresionada. Mira, y bien oportuno, porque de verdad hay mucha información, no son secretos, hay muchos fake news también, cosas elaboradas, nada fidedignas. Entonces, una fuente referente, de verdad comprobada como la que ustedes tienen en Bitácora, definitivamente es una fuente obligada de revisión. Hay que chequearlo oportunamente, frecuentemente. Y mira, la noticia no ves, ya ahora no es de un día para otro, como era la prensa escrita, ya es de un segundo a otro. Creo que ahorita te acaban de dar un tubazo allí, ¿no? Sí, hay que lanzarlo, tengo que ver, vamos a ver cómo lo lanzamos ahora más tarde. Yo creo que el mundo cambió, pero también es cierto que esta inmediatez de las redes, la inmediatez de la noticia del tubazo, como llamamos los periodistas, también ha dado pie a que se comiencen a hacer otra clase, no de periodismo porque ya existía, pero sí apreciar un poco más lo que es el periodismo analítico, ¿no? Ese de segundo día que se llamaba en la prensa escrita, pero que hoy en día ya no es de segundo día, sino que simplemente te exige un análisis bien comprendido, bien entendido, para que tú lo puedas transmitir a la audiencia. Y eso lo agradece la gente, porque a veces tú lanzas un titular económico y la gente, bueno, entiende, pero no entiende las profundidades ni las implicaciones. Y bueno, Bitácora de alguna manera hace las dos cosas. Es un servicio, obviamente, para el lector. Claro. Y bueno, empezamos a también introducir algo que se había perdido en Venezuela, que eran las infografías, que funcionan muy bien a la hora de explicar procesos. Claro.
sobre todo para la parte petrolera y financiera, funciona maravillosamente bien. Y como ahora hay aplicaciones de inteligencia artificial, es muy sencillo utilizarlas. Ok, Blanca, al grano. Mira, comenzamos este año de verdad noticiosos, de verdad todas las informaciones que pareciera tener que ocurrir ocurrieron y después el 3G el país cambió desde todo punto de vista, petrolero, energético, pero sobre todo económico. Ok, sin embargo, ya estamos en mayo, hoy es 4 de mayo y definitivamente algunos ímpetus, algunas ganas, algunas iniciativas parecieran estarse ralentizando. Seguimos teniendo el mismo país, seguimos teniendo una inflación del 650%, cifras emanadas del Banco Central de Venezuela, que qué bueno que las está publicando. ¿Ok? La inversión extranjera sigue expectante, esperando cosas que pasen, pero parecieran no terminar de ocurrir. Como dijo la gente de Berkeley, ese banco de inversión, la euforia sin anclaje, pareciera que está ocurriendo esta hora. Esto no, y definitivamente nos está afectando también a los ciudadanos, a la población, etcétera, porque no le vemos el queso a la tostada. Según tus indicadores, ¿dónde estamos parados a esta hora, más allá de la percepción de que viene algo bueno? Yo creo que el error estuvo en crear unas expectativas muy altas desde el inicio, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que esto es un cambio de modelo económico, esto es otro capítulo, esto no es la continuación de nada, esto es otra cosa. Y como todo lo nuevo lleva tiempo, hay que acordarse además que esto está acompañado, esta nueva administración está acompañada de otro gobierno, que es el gobierno de los Estados Unidos, Tutelaje. y el tutelaje. Entonces, esto lleva tiempo un poco para que la estructura del Estado se acople. Porque tú estás tumbando prácticamente un Estado y empezando a erigir uno nuevo. ¿Qué es lo que pasa con la economía que todo el mundo pensaba que iba a explotar mucho más rápido, ¿no? Bueno, lo que sucede es que los flujos de dinero que vienen de la venta del petróleo los controla el Tesoro americano. O sea, Estados Unidos vende el petróleo, deposita ese dinero en una cuenta que está en el Tesoro de Estados Unidos y luego se hacen las respectivas transferencias. Con las sanciones económicas, eso no era posible, porque además el Banco Central estaba sancionado. Entonces, esos primeros 2-3 meses, los primeros 3 meses, fueron complicados porque el flujo de dinero era muy difícil de hacerlo llegar. El acuerdo nuevamente como que se revisa porque nos quedamos secos, el dólar se disparó. Quedarse seco significa que no llegaron los recursos a tiempo y la economía venezolana estuvo unas 3 semanas sin una inyección de dinero en efectivo, de dinero de dólares por la venta del petróleo. ¿Qué hizo? La brecha cambiaria se amplió. Y cuando la brecha cambiaria se amplía, aumentan los precios. Eso fueron 3 semanas de mucha preocupación, pero ya nuevamente es público y notorio, ya se sabe que cada semana van a entrar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares a todo lo que es el mercado cambiario, es para intervención cambiaria. Y fíjate que se cambia también el modelo que existía en cuanto a cómo manejar el tipo de cambio y a la política cambiaria en sí. Antes estábamos hablando de unas subastas. Ya no hablamos de subastas, ese mecanismo ya no se está usando, sino se usa el de intervención financiera. Es una cosa más transparente, más abierta y que de alguna manera sí crea un efecto positivo en lo que es la brecha cambiaria. Esto va a seguir, obviamente. Hay que recordar además que la brecha cambiaria del dólar del mercado con el dólar oficial es necesaria para el gobierno porque hay que financiar el déficit fiscal con diferencial cambiario. Sí. Entonces, eso llegará a un momento en que, si todo sale bien, sí, se vaya achicando y evidentemente con la inflación sí hay un esfuerzo para que las cosas empiecen a funcionar de manera distinta. ¿Cómo de ver las políticas que se están ejecutando desde el poder, indudablemente desde la legislación, son aceptadas? Son lentas? O sea, es una pregunta indudablemente muy, muy cerrada, ¿no? Pero que definitivamente es lo que queremos oír. Sobre todo nuestro escucha, nuestro usuario por excelencia es inversionista, ¿ok? Nosotros como consultores recibimos muchas solicitudes de afuera, mucha información para ver si la posibilidad de venir a invertir es ya o es cuándo. A veces no sabemos qué decir, de verdad nos fuimos, como tú dices, nos fuimos de bruces tal vez con los pronósticos, las expectativas, con el manejo de las expectativas desde el mismo 3 de enero, pero que hoy por hoy pareciera no estar cercano. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando y si efectivamente va a llegar pronto ese nuevo amanecer?
Sí, yo creo que a partir de junio de este año, Segundo semestre. el panorama va a cambiar y el 2026 va a ser un buen año y el 2027 va a ser aún mejor año. Porque, bueno, no hay manera de que vaya mal con el mercado petrolero venezolano abriéndose, con una reforma de la ley de hidrocarburos que no es perfecta, pero sí es un primer paso importante. Indudablemente. Y además hay otras cosas que se han ido anunciando, como la reforma de la ley del trabajo, que es tan necesaria para todos, no solamente para los trabajadores, sino también para los empleadores, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle un poco de tiempo, porque sí se están dando reformas, pero son 27 años que se están desmontando en este momento. Y sí, obviamente nosotros estamos muy heridos, todos estamos muy heridos, muy cansados, muy agotados, pero yo sí creo que se va a empezar a ver la diferencia a partir de junio. Y si lo dice Blancavera Saf, tenemos que creerle. Vámonos al corte y ya venimos con más de esta tremenda entrevista con Bitácora Económica, que nos acompaña el día de hoy, lunes 4 de mayo 2026. May the force be with you, Yes. dirían por ahí. Okay, al corte y ya regresamos. Y seguimos aquí lunes 4 de mayo 2026, hablando en vivo, ¿okay? Presencial, como nos gusta. Siempre decimos que nos gusta complementar nuestra señal por internet, que por cierto nos provee nuestros amigos de Protecno. Protecno Network. Nos gusta complementar esta virtualidad de nuestra señal por internet con la presencialidad de nuestros invitados, y creo que es un mix perfecto, ¿verdad? Por eso que tenemos 11 años al aire, estimada Blanca, nuestra invitada el día de hoy, Blancavera Saf, verdadera referente de la fuente económica como periodista, que es directora de Bitácora Económica, y está acá con nosotros hablándonos de esta realidad un poco compleja que yo creo que cuesta, si a ustedes los economistas les cuesta, imagínense los que no lo somos, explicar dónde estamos parados a esta hora en Venezuela. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el estatus real hoy 4 de mayo 2026? Estamos en un proceso de cambio profundo que tiene muchísimas implicaciones y que las tendrá en el futuro. Todavía no podemos ver los resultados porque ha sido todo como muy rápido, no ha pasado tanto tiempo. Lo que pasa es que nuestras expectativas, las expectativas de la población han sido muy grandes, pero además porque fueron alimentadas, ¿no? por el propio gobierno encargado. Entonces, bueno, yo creo que ahí, de alguna manera hay que entender que o sea, todo tiene su tiempo, pero definitivamente el segundo semestre va a ser absolutamente distinto a lo que fue el primer semestre. Ustedes proyectan 7,5% de crecimiento económico, pero hay algunos economistas que incluso hasta 15%. ¿Por qué ustedes se quedan como que un poquito, casi que a la mitad de esa proyección? Nosotros no hacemos cálculos económicos, probablemente lo que estás viendo es como un promedio de lo que... Sí, un promedio de lo que muchos estudios económicos hacen. Entonces titulamos por el promedio, porque imagínate tú en un titular poner este 7.5, sí, este 8, este 10, este 17. Claro. Bueno, eso tiene que ver con cómo se maneja el mercado petrolero y qué tan rápido de alguna manera la economía venezolana, que es muy pequeñita, responda. Y acuérdate que estamos hablando de petróleo con algo que no estaba en los planes, que es la guerra con Irán. Claro. Y que ha hecho que se han disparado los precios del petróleo. Es decir, aunque Venezuela tiene esa estrechez para seguir produciendo, por precio, recibe muchísimo más de lo que tenía planificado, ¿no? Entonces, eso es un elemento a tomar en cuenta. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar la guerra, pero sí sabemos que el mercado petrolero no va a volver a ser más nunca lo que fue. Un poco porque también Emiratos Árabes Unidos dejó la OPEP. La OPEP es una organización que se ha ido quedando sin sus miembros, porque además es el momento de plantearse, ¿vale la pena seguir en la OPEP? Sí, entonces creo que es algo que los países van a tener que revisar. Bueno, porque de alguna manera, para quienes no saben, Arabia Saudita tiene un peso muy grande dentro de la OPEP y de alguna manera el resto de los países se ha sentido siempre como muy manipulado. Pero en definitiva, esa cifra de crecimiento tiene que ver con, bueno, qué tan rápido el motor de la economía se prende y anda, qué velocidad va a agarrar. Yo me quedé sorprendida con el foro que hubo la semana pasada, donde vinieron inversionistas internacionales. Ahí no cabía un alma. Y los organizadores, de hecho, se quedaron cortos. O sea, hubo embajadas que querían ir y no pudieron ir. Y tiene que ver con ese interés. Y la gente dice, bueno, pero Venezuela es muy complicado para invertir.
las empresas petroleras no se van a venir sin garantías. Y yo me quedo viéndolos y les digo, ¿y dónde hay petróleo en el mundo? En los países más complicados. El único país que no es complicado es Noruega. Hay como una correlación allí, ¿no? Sí. Es inversamente proporcional. Sí. A ver, no hay fecha electoral, no hay previsibilidad, no hay una incertidumbre política, pero todo esto se contrarresta porque, por ejemplo, vino el Fondo Monetario Internacional luego de 7 años que, no, que estaba afuera, se estilan por ahí 5.000 millones de dólares, que también, ojo, que son de Venezuela, pero están detenidos. O sea, entonces, ¿cómo leemos todo esto? Malas noticias con buenas. O sea, ¿cómo catalizamos definitivamente? Ya me dice que sí, vamos a tener un segundo semestre mucho mejor. Yo creo que en años no lo tuvimos como va a tenerse, más o menos mi cifra. Pero a esta hora, ¿qué decirle a esos inversores? ¿Será que el sentido de la oportunidad, el olfato definitivamente es el que debería estar prelando la perspectiva, la percepción? ¿Será eso por encima a lo meramente científico y racional? No sé, me atrevo a preguntarte. El negocio petrolero es uno de los que más da dinero en el mundo. Un commodity. Sí, o sea, creo que el primer lugar lo tiene la industria de las armas, luego el petróleo. Algo así. Y todo el mundo sabe que el ejemplo de que Chevron dio está marcando la pauta, porque Chevron fue una empresa que se quedó. Y entonces, claro, ya hay un ejemplo de lo que ha sucedido. Y bueno, fíjense, Chevron es quien se lleva además en estos momentos, pues, digamos que, no sé cómo decirlo bonito, ¿no? Pero de alguna manera, sí. Y las otras empresas se están viendo. O sea, cuando tú ves que una ExxonMobil o una ConocoPhillips, o sea, con las que teníamos juicios arbitrales, están interesados en venir, es que money talks and they listen. O sea, es una cosa que... Y porque además Venezuela, de alguna manera, es un país donde no es tan difícil explotar el petróleo. Y hay una mínima infraestructura. No es que tú estás empezando de cero. Hay una mínima infraestructura donde tú tienes que seguir invirtiendo, pero que te responde rápido. Porque el negocio petrolero es algo que se responde, o sea, que tú vendes y recibes. O sea, es muy sencillo, el ciclo de cobro es muy sencillo. Entonces, por eso las economías crecen tan rápido cuando son petroleras. Bueno, se habla de 10 años en inversión también para poder recuperar espacios y terrenos perdidos, ¿no? ¿Tú crees que sean 10 años de inversión? Se habla de 200 a 300 mil millones también. Yo no de sé. 10 a 12 millones. Yo no sé, o sea, yo no sé exactamente cuántos años son. No me lo atrevería a decir, ¿no? Porque no hago estudios económicos. Claro. Pero sí sé que sí se requiere. Aquí acuérdate que aquí todo quedó en el peor momento, o sea, todo quedó como en el suelo, tierra arrasada. Pero eso también puede ser una ventaja, porque empiezas de cero. Entonces, para borrón y cuenta nueva. Claro, para muchas empresas esto es una maravilla, porque estoy empezando de cero, sobre todo empresas que no se conocen o que no conocían el mercado nacional. Y bueno, cuando hablabas del Fondo Monetario, acuérdate que Chávez rompió con el Fondo Monetario de la peor manera. Hace años, pero su última como que misión técnica o el último attach que teníamos con ellos fue hace 7 años. Y sí, es un paso importantísimo, pero sobre todo por la ayuda técnica que Venezuela también puede tener. Es decir, ya no estaría tan aislada en cuanto a esa asesoría que le permitiría, por ejemplo, a la presidenta interina, pues contrastar tipos de planes, porque acuérdate que no tenemos todavía un plan macroeconómico. Tal cual. No hay una vocería, Blanca. Recordamos que estamos hablando con Blanca Vera Saf, ¿ok? De Bitácora, hablándonos precisamente, poniéndonos al día, ¿ok? Que es algo complicado definitivamente, porque son muchas aristas y muchos perfiles, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Dando un resumen de dónde podemos estar parados hasta ahora. Blanca, yo siento, a lo muy personal, que falta como una vocería, una directriz del parte gubernamental, y esto hago memoria, yo sí recuerdo, ¿ok? En esa gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez, esa vocería de Teodoro Pekov. Inclusive esa famosa frase, estamos mal pero vamos bien. No dijo mucho, pero quedó plasmado para la posteridad. ¿Será que hasta ahora estamos mal pero vamos bien? Revistando a Teodoro. Bueno, yo creo que en cuanto a vocería, la estructura de los gabinetes económicos de antes era muy distinta a la que es ahora. La estructura del gobierno era diferente, de las finanzas públicas era distinta, ¿no? Sí hace falta una vocería, porque en teoría quien está allí es Calixto Ortega. Correcto. Que tiene un nombre como muy largo, vicepresidencia económica. Bueno, él es el jefe
del gabinete económico, por Sí. llamarlo de alguna manera. Y luego están algunos asesores, los asesores ecuatorianos, que la De Correa. vicepresidenta, sí, Ujú. que siempre, bueno, que están aquí hace más de 6 Tuve la años. oportunidad de conocerlo. Ah, bueno, sí, ellos son unos técnicos. Harvard, entiendo. Bueno, sí, sí, son unos técnicos, bueno, pero quizá creo que van más a lo pequeño. Ellos van más a lo pequeño y, bueno, hay un banco central que está un poco desarticulado, pero que tengo entendido que con el nombramiento interino del vicepresidente, que es un monetarista, Muy hace bien. mucho tiempo que no lo había, Qué y bueno. el presidente, pues se está tratando de hacer algo. Bueno, y además estamos viendo que por primera vez en mucho tiempo la banca privada está hablando claramente, libremente Ujú. dentro de los directorios de las Es reuniones que verdad. hace con el Banco Central. Sí. Eso no, tampoco se veía. No se hace sentaban. mucho. No. Qué bueno. Son avances. Son pequeños avances que cuentan. Bueno, ni tan pequeños, yo creo que son grandes, ¿ok? Y es producto de todo de donde comenzó la cosa este año, como decía yo, en esos días nos amaneció de golpe, como decía una película, como titulaba una película, ¿ok? Venezolana. Pero Blanca, entonces lo que estamos leyendo, según tu óptica, son buenas noticias, a lo mejor ya lo peor pasó, puede que estemos en ese segundo o minutos antes de que venga un crecimiento esperado, predecible, que podamos planificar cosas nosotros como comerciantes, como empresarios, como industriales, qué sé yo, y qué es lo que definitivamente necesitamos, ansiadamente. Bueno, Argenis, cuando a mí la gente me pregunta eso, yo le pregunto a la gente, ¿cómo te sentías el 31 de diciembre del 2025? Entonces se quedan callados. Bueno, porque en ese momento creo que las esperanzas estaban muy bajas y todos estábamos preparándonos nuevamente para otro año que iba a ser como el 2025, que fue un año muy duro. Y bueno, yo creo que este es un nuevo capítulo, se está escribiendo. A veces la gente se centra mucho en lo político, sobre todo gente que no vive en Venezuela, porque el venezolano lo que quiere es que le resuelvan, o sea, su subsistencia rápido, ¿no? No importa quién, pero necesitan vivir mejor por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Sí. Yo creo que los cambios políticos vendrán también, van a venir también. Sería muy egoísta decir también que no van a venir. Yo creo que sí van a venir, mucho más cuando tienes a un tutelaje que es parte de su exigencia, pues. Y yo diría que más que ser pacientes, hay que organizarse, porque el que llegue de último llega peor. Es decir, aquí sí hay que armarse, hay que sentarse y hacer los cálculos. Hilar fino. Sí, porque es que si no va a llegar otro y te va a quitar el puesto. Bueno. Y eso es lo que han visto las petroleras y lo que han visto sobre todo en el último mes, ¿no? Que si ellos no aceleran un poco la inversión, no aceleran un poco ese acercamiento, pues, sobre todo además con gas, no solamente con petróleo, Gas es tan Hanoi. importante el gas, Sí. pues ellos podrían quedar por fuera porque se acabarían los campos, se acaban, ¿no? Sí. Son finitos. Sí. O Y se yo creo que ese otorga. es y yo creo que ese es el mood que tienen ellos, ese es el interés que tienen. Sentido de la oportunidad, como dije. Absolutamente. Y esta es una economía además nosotros somos un país chiquito, pequeño en población. Por eso es que la reactivación económica en nuestro país Podría ser se puede rápido. hacer mucho más rápido. Es verdad. Así sea. Así Amén. será. Esperemos que así sea, Blanca. De verdad nos encantó que hayas venido. De verdad te agradecemos. Te invitamos a que vuelvas. Volverás, definitivamente. Vuelvo. Gente como tú que está informadísima. Ahí esas primicias que tiene, que esos tubazos en algún momento vendrás también a compartirlos con nosotros. Y bueno, por favor, danos un mensaje final. Pues ya dijiste mucho para los inversionistas, para el mismo ciudadano a pie, para el shopper, ¿ok? De lo que nos puede esperar en estos 6 próximos meses. Pero danos algo mucho más personal, Blanca Vera Saf. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir mucho más. El sector comercial es un sector que está siendo muy golpeado por todo el sistema tributario. Hay que sentarse a exigir más y ya hay personas que escuchan, ya hay organizaciones que escuchan, iniciativas que escuchan, como el Programa para la Convivencia y la Paz. Entonces yo creo que es necesario que el ciudadano empiece a entender que en este momento puede ser escuchado. Qué bueno, buen mensaje, buena reflexión para culminar esta entrevista contigo. Te agradecemos nuevamente. Y bueno, vamos al corte porque venimos con el segundo invitado, agradeciendo nuevamente a Blanca Vera Saf de Bitácora Económica el haber compartido con nosotros el día de hoy. Lunes 4 de mayo 2026, al corte y ya volvemos.